Ya, chiquillos, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Hoy día es jueves. El día martes se suspendió la clase, así que vamos a ver lo de la clase 3 hoy también, para ya ir avanzando y terminando la primera etapa del contenido que estamos viendo de la unidad, que es las causas del descubrimiento de América. Nada que ver, po. Las causas del proceso de independencia de Chile, ¿ya? Y que está muy relacionado con este mes que nosotros estamos viviendo actualmente, ¿cierto? Que es el mes, se supone que es el mes de la patria, así se le llama, y está relacionado con la independencia de Chile, ¿ya? Pero no en sí que el 18 de septiembre fue la independencia, ¿cierto? Sino que fue el 12 de febrero de 1818. ¿Ya, chiquillos? Entonces vamos a ver eso hoy día, vamos a ver el dossier. Yo hoy día les había dicho que les voy a hacer algunas preguntitas ya relacionado con la independencia de Chile, con las causas. Vamos a hacer un pequeño recuento y vamos a hablar un poquito de las causas externas y de las internas. Recuerden que las causas externas, como yo les había mencionado, era todo lo que tenía que ver que venía desde afuera, ¿cierto? Venía desde afuera. Por ejemplo, ¿qué causa externa ustedes se recuerdan de las que nosotros pudimos ver el otro día? ¿Alguien se acuerda de alguna causa externa que me la pudiese explicar? Chiquillos. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda de la independencia de Estados Unidos? ¿Qué tenía que ver con Chile? Ya podría ser la que cuando el rey, no me acuerdo quién era que conquistó América, entró preso y ahí como que empezó la independencia de Chile. Ya, que aprovecharon ese momento, ¿cierto? Que esa sería la invasión Sí, napoleónica. Bien, Sofía, o sea, les explico un poquito. Napoleón Bonaparte, recuerden que estaba en Francia, tomó el poder después de la Revolución Francesa y él empezó a invadir lo que era Europa. Y dentro de esos países europeos que empezó a invadir estaba España. Y en España él tomó detenido al rey, que era Fernando VII, y dejó a su hermano, ¿cierto?, como el soberano en ese momento. Y ¿se acuerdan que yo les había mencionado que el hermano se llamaba Pepe Botella? O sea, no se llamaba, le decían Pepe Botella porque era bueno para el trago, ¿ya? Entonces lo dejó a él a cargo. Y obviamente, como estaban viendo de que no había nadie que los mandara desde España y estaban todos preocupados de que el rey estaba preso, lo... eh, empezaron a hablar sobre ya la independencia acá en Chile. Mira, a ver, voy a ver qué dice en el chat. Sí, estamos en la clase 2, estamos repasando por mientras, ¿ya? Estamos haciendo un recuento. Ya, otra de las causas externas era la ilustración. Y la ilustración, yo les había dicho que era un pensamiento que se dio en Europa y habla principalmente de la igualdad. Habla principalmente de que el rey no puede ya tener el poder, porque en el fondo no solamente una persona puede tener el poder de todo, sino que tienen que haber más involucrados. Entonces, la ilustración también fue un proceso externo. La independencia de Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver la independencia de Estados Unidos? Principalmente porque obviamente llegó el rumor, ¿se acuerdan que yo les había hablado de eso? De que en Estados Unidos ya estaban independizados de los ingleses. Entonces, obviamente, como Estados Unidos pudo, ¿por qué nosotros, el resto de América, no podemos hacerlo? Una causa externa, otro por qué. Y por último tenemos la Revolución Francesa, que la Revolución Francesa obviamente pasó de Francia, ya, y el pueblo se rebeló, se hizo una revolución contra el rey, ya contra el rey y su familia, porque en realidad la gente no tenía ni para comer, pero ellos estaban dando todos los festines que querían. Entonces hicieron una revolución, ya la gente se tomó la Bastilla, que era como la cárcel del momento, mató al rey en la plaza pública, le cortaron la cabeza, después mataron a toda su familia, a los hijos, a la esposa, a todos, como hecho de revolución, ¿ya? Así como nosotros somos, el pueblo es más poderoso que el, que el rey, así que esa es la revolución francesa, ¿ok? Ya, entonces tenemos la Ilustración, independencia de Estados Unidos, Revolución Francesa y la invasión napoleónica. Tenemos Profe, cuatro y causas de ninguno se afuera. fue preso. En la ¿Cómo? Revolución Francesa ninguno se fue preso.
de la gente que hizo eso, de la gente que mató al rey, por ejemplo, Sí. nadie se fue preso, porque no fue solo uno que lo matara, sino que todo el pueblo agarró al rey y lo mató en la plaza pública. Imagínate el ¿Ya? ejemplo que hubiera sido un Porque rico. sí, claro, que obviamente si se hace eso ahora se va detenido, pero en ese momento estaba todo el pueblo, que era el 90% de las personas de Francia, en contra de los reyes y de la gente que tenía dinero. ¿Ya? Entonces, la gente que se fue presa, por ejemplo, es la gente que tenía dinero. El mismo pueblo dejó preso a los que tenían dinero, a los que se estaban como burlando del pueblo, ¿ya? La invasión británica tiene que ver con la independencia de Estados Unidos. Los británicos o los ingleses invadieron Estados Unidos, ¿ya? Y hicieron colonias, como España aquí en Chile, ¿ya? Y Estados Unidos después se liberó, hizo esta independencia, ¿ok? Que la otra vez alguien había dicho la fecha, que era el 4 de julio de 1786, creo que era, ya no lo recuerdo, o 76. Ya, eso es externo, todo eso pasó afuera. Y internamente, en el país, ya, había un descontento criollo. Los criollos, ustedes me habían dicho la semana pasada quiénes eran, porque ustedes lo vieron en quinto, que los criollos eran los hijos de españoles nacidos en Chile y que tenían riquezas, pero lamentablemente no podían acceder a ningún cargo público, ya, ningún cargo político. Entonces ellos obviamente se enojaron porque decían, pucha, nosotros también somos inteligentes, sabemos sobre política, podemos ayudar al gobierno, pero en realidad no se podía porque los españoles solamente tenían ese poder. También había una situación económica mala acá en Chile, porque la gran mayoría del dinero o la gran mayoría de las riquezas se iban para España, no quedaban acá en América. Después está la identidad criolla, donde la identidad criolla, yo les pregunté a ustedes también, vayan haciendo memoria, que si se sentían chilenos, y ustedes me dijeron alguna, no, me gustaría haber nacido en otro país, aquí y allá, pero la identidad criolla va con eso, el que yo me sienta parte de un lugar. Y en ese momento los criollos se sentían muy chilenos, o sea, y eso, ese chilenismo que ellos tenían, querían convertirlo en la independencia. ¿Ya? Porque obviamente si se sienten chilenos, pero hay otras personas que te están mandando de otro país, como nada que ver, ¿ya? Y por último, tenemos la expulsión de los jesuitas, que yo les había comentado, que la Iglesia Católica se encargaba de la educación, y los jesuitas eran católicos. Y los jesuitas tenían esta parte importante, y los españoles los sacaron de Chile. Ya dijeron, no, ustedes ya no pueden estar acá, están dando mucha educación, váyanse, váyanse. Entonces, obviamente, les quitaron la economía, la política, la cultura, la educación, le quitaron todo, entonces, lógicamente, estaban enojados. ¿Ok? Y aquí tenían que hacer unas preguntas. eh, no sé si las habrán hecho, espero que sí. Si no, no importa, las respondemos ahora. Ya dice, primera pregunta, ¿por qué son los criollos quienes protagonizan los procesos de independencia? ¿Por qué los criollos chiquillos serán los protagonistas cuando empieza el proceso de independencia? A ver, Yo creo que es porque, como usted dijo, que ellos querían ser independientes porque habían algunas cosas que ellos no podían acceder por ser criollos. exactamente, ya principalmente eso. ¿Alguien quisiera dar otra respuesta? ¿Por qué creen que son los protagonistas? ¿Por qué, por ejemplo, no son los indígenas? ¿Por qué tienen que ser los criollos? ¿O nos quedamos con la respuesta de la Sofía? Yo creo que está bien. ¿Ya? Principalmente, chiquillos, porque vayan respondiendo si no alcanzaron a responder. Porque a los criollos se les quitó todo, ¿ya? Y más que quitárselo, yo creo que nunca se lo dieron. Entonces ellos querían tener este poder. O sea, los criollos se sentían chilenos. Y los chilenos lamentablemente no podían tener acceso a la política, no podían tener acceso a una buena economía que fuese solamente de Chile, no que estuviese relacionada con España. No podían tener un buen acceso a la educación porque los españoles también se lo estaban quitando. Entonces, en el fondo, ellos querían tener más derechos, querían tener más que los españoles. ¿Sí? Ya, la segunda dice, Es como que ¿sí? porque, o sea, como que querían como tener algún poder aquí en Chile o algo así. Claro, querían tener ese poder acá en Chile. Piensa, es como que si ahora, ya.
imaginémonos ahora en el proceso actual. Nosotros todos somos chilenos. Ustedes, bueno, Angeli tiene otra nacionalidad, pero en el fondo, en 2 años más, cuando la Angeli ya tenga más tiempo, también va a pasar a ser chilena. Ya, todos somos chilenos. Y resulta que ninguno de ustedes, por ejemplo, puede ir a votar después cuando tenga 18, porque no es español. Porque pensemos que los españoles todavía nos mandan, no es español. O pensemos que el presidente de Chile tiene que ser español porque en realidad los chilenos no tenemos ese poder. La alcaldesa, ya, la alcaldesa Katy Barriga no puede ser alcaldesa porque es chilena, tiene que estar un español. Entonces, si se dan cuenta, los criollos decían, qué injusto porque nosotros somos los que vivimos acá, nosotros somos los que nos consideramos de esta tierra, ¿por qué tienen que venir otros a mandarnos? Ya, ese era su pensamiento. ¿Ok? Ya, la segunda dice, ¿por qué las juntas de gobierno serían negativas para la corona? ¿Por qué creen que las juntas de gobiernos no iban a ser muy buenas para la corona española? ¿Lo que es una junta de gobierno, no? ¿Saben o no? No. Sí, ya miren, si ya les pregunto algo, díganme sí o no. Por último en el chat, para yo saber que están ahí presentes, ¿ok? ¿Saben lo que es una junta de gobierno? Es como para discutir cuestiones Creo del que país o sí. algo así. ¿Ya crees que sí? ¿Alguien más Y sabe? creo que ahí se juntaron. No, pero es que me estoy confundiendo con el 18 de septiembre. Ya, eso es, Sofi, eso es, ¿ya? Ya, Ah, ya. estaba ahí bien. Ya, les comento igual, porque hay harto que me dicen, sí, no, no, no. Ya, las juntas de gobierno es cuando se juntaban los criollos, ¿ya? Para poder empezar el proceso de independencia. Esto era una junta de gobierno. En las juntas de gobierno también, chiquillos, habían españoles, ¿ya? Porque tampoco se les podía pasar a llevar así como la nada. Entonces, por lo general la presidía era que la lideraba un español, pero venían criollos, ¿ok? Estaban los criollos y empezaban a debatir, empezaban a tirar ideas, aquí y allá. Es como esta imagen que yo les mostré acá. Ah, no, se las mostré en el Power. Pero era una imagen donde estaban harta gente como conversando en un lugar, ¿ya? Puros hombres. Las mujeres no podían intervenir acá. Todavía estaba el tema del machismo. Puros hombres, criollos y algunos españoles. Entonces se comentaba, ya empecemos a ser independientes, empecemos aquí, empecemos allá. Eso es una junta de gobierno. Y la primera junta de gobierno que hubo acá en Chile, como dijo la Sofía León, fue el 18 de septiembre de 1810. No es la independencia, es la primera junta para llegar a ser independiente. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿Cierto? Eso lo dejamos clarito en la clase pasada. Entonces, si se juntan los criollos, si se juntan los españoles para ya empezar un proceso de independencia, para llegar a un acuerdo, ¿habrá Creo sido que, negativo para la corona española? claro, porque, o sea, los va, ¿cómo te digo? ¿Cómo te explico? O sea, le va a quitar la corona al rey, ¿sí me entiendes? Porque ya no va a ser con eso de que los reyes y así. No sé si me entiendes. Perfecto. Mira, Angeli, ¿ya? O sea, obvio que va a ser negativo, pues chiquillos. Imagínense, los españoles ya estaban preocupados porque decían, hoy vamos a perder un país, eso significa perder dinero, perder poder, perder territorio. Entonces ya estaban preocupados. Y para que ustedes sepan, no solamente en Chile, ¿ya? Hubo un proceso este proceso de la Junta de Gobierno, sino que hubo en toda América, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Bolivia, en todos lados. Entonces, lógicamente, los españoles se empezaron a preocupar y dijeron, hoy América se está rebelando y vamos a perder todo este territorio. ¿Ya? ¿Y qué hicieron? Mandaron ejército. Ejército para empezar guerras, para que nosotros no nos fuéramos independientes. Pero eso lo vamos a ver en el dossier 6. Ya, perfecto. Respondidas esas dos preguntas, vamos con la clase 3, que debería haber sido la clase del día martes. Dice, ¿por qué la independencia fue continental y no solo de un país? ¿Por qué fue de todo el continente y no solo de un país? Vamos a ver la siguiente imagen que aparece en la clase 3. Déjenme achicar esto un poquito. Ahí, perfecto. Ya, quiero que se fijen en el mapa. Si yo les muestro así el mapa
¿Qué podrían decirme ustedes de ese mapa? Que ahí salen todos los territorios que conquistó América. Conquistó América. ¿Qué país? Ah, España, perdón. España, ¿cierto? Que ahí salen todos los territorios que España había conquistado. Los que están en blanco, ya para que ustedes se fijen, miren la pantalla porque obviamente en el dossier no se va, si lo tiene impreso, se va a salir en blanco y negro. Lo que está en blanco son los países que no conquistó España, que esto es Brasil, y lo conquistó. ¿Qué país habrá conquistado Brasil? Portugal. Portugal, perfecto. Si hablan portugués, Portugal, ¿ya? Si nosotros hablamos español, España. Y acá, este que está acá arribita, ¿cuál habrá sido? Profe, una pregunta, Dime. pero si a Estados Unidos lo conquistó los ingleses y por eso hablan inglés, ¿por qué nosotros no hablamos como los españoles de allá en España, así con el acento y... Con el acento español, ¿cierto? Ya. Y es que no tienes nada que ver, que es como un país, igual estamos en otro país, ¿no? Pero mira, fíjate, la Angeli tiene otro tono de voz y también lo conquista, Colombia lo conquistaron los españoles. Si tú ves Argentina, también tienen otro tono, ¿cierto? Y también lo conquistaron los españoles. Si tú ves, por ejemplo, no sé, Venezuela, es lo mismo, Cuba es lo mismo, ¿ya? Lo que pasa, Sofi, es que Es como que tienen para... exactamente, cada país tiene una tonalidad del español. Eso es, un tono de español. Si te das cuenta, los chilenos hablamos muy diferente a lo que hablan los colombianos. Hablamos el mismo idioma, nos entendemos, pero los colombianos tienen un acento, tienen un tono. Y nosotros también tenemos un tipo de tono. Es como diferente. Pero es solo eso, depende del país. Por ejemplo, Sofi, tú cuando vas al sur, la gente del sur habla diferente a la gente de la zona central con el tono, habla más quizás cantadito, así. Sofi, ¿Sí? fíjate, no sé si alguien se ha fijado en eso, ¿ya? Eh, entonces, depende siempre del lugar que esté la gente. Si, por ejemplo, los mexicanos, que hablan más mexicano, de aquí y allá, ya, es porque es su territorio que habla así. Entonces, toda la gente está acostumbrada a hablar así. Si tú te vas a vivir 10 años a México, te aseguro que vas a empezar a hablar con el mismo tono de los mexicanos. ¿Ya? Si tú te vas a vivir 10 años a, no sé, Venezuela, quizás vas a empezar a agarrar ese tono. Si se van a vivir a España, quizás también agarran ese tono medio con la S, con el español y todo. ¿Ya? También España, Tomás. Es por eso, Sofía. ¿Ya? Es porque cada país tiene su propia tonalidad. Ya, perfecto. Entonces, ustedes me dijeron que aquí estaba Brasil, que lo conquistó Portugal, y aquí está Estados Unidos, y lo conquistaron los ingleses. Por eso está en blanco. Lo que está en color, ya aquí en la pantalla, significa que lo conquistó España. Es harto. Por eso la gran mayoría del continente habla español. Ya, eso tienen que tenerlo claro. Entonces aquí tenemos a México, tenemos a Quito, Ecuador, tenemos a Bogotá, Colombia, Caracas, Venezuela, La Paz, Bolivia, Santiago, Chile, Buenos Aires, Argentina. ¿Por qué están ciudades? Porque en estas ciudades empezaron las juntas de gobierno. Ya en estas ciudades los criollos se empezaron a juntar también. O sea, no solamente fue en Santiago, sino que fue en Bolivia, en Ecuador, en México, en Colombia, en Venezuela y en Porque estas Argentina. son las, como las capitales de los países, ¿no? Exactamente, son las capitales. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí lo agrando un poquito más. Por ejemplo, en septiembre de 1810, o sea, igual casi parecido a Chile, en México también tuvieron su primera junta de gobierno. En Caracas, ya, en abril de 1810, también el mismo año, también tuvieron su misma junta de gobierno. En Bogotá, en julio de 1810, lo mismo. Quito, agosto 1809, un año antes, también su primera junta de gobierno. En Bolivia, en julio de 1809, lo mismo. Santiago, que nosotros vamos a celebrar próximo las fiestas patrias, lo mismo. ¿Ya? Buenos Aires, en mayo de 1810. Argentina se independizó antes que Chile. ¿Ya? Entonces, fíjense, o sea, El año pasado cuando yo estaba en Colombia celebraron eso, que estaba toda la gente como con banderas y cosas.
Sí, porque, bueno, en el fondo se celebra porque es un proceso súper importante. Sacamos a un país importante, chiquillos, del continente, ya que tenía prácticamente el poder de toda América. Entonces, por eso se conmemora tanto, ya. Y lo bueno es que igual no existe como un odio hacia los españoles actualmente. Al contrario, debería haber una, no sé, una buena relación, porque eso ya pasó hace mucho tiempo. Ya no es que ahora ellos nos están tratando de conquistar de nuevo, o sea, nada que ver, ya, así que ahí para que lo tengan claro. Ya, bueno, esto como les decía son las juntas de gobiernos que hubo. Vamos a responder en conjunto. Si tienen lápiz y papel o el cuaderno para que vamos respondiendo, ¿ya? Entonces dice la número 1. ¿Fue un proceso continental la independencia? A ver si alguien me puede responder. ¿Fue un proceso de continente la independencia o fue un proceso solamente de un país? Yo digo de continente, pero en algunos países fueron de diferentes Años. meses. Ya, bien, mes y año. Perfecto. Ya. Podemos decir que fue un proceso continental. ¿Sí? Fue un proceso continental. ¿Cómo podemos unir a la gran mayoría en este proceso? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que la gran mayoría está en este proceso? Lo dijo la Sofi también. Porque están, fíjense, 1810, 1810, 1809, En 1810. el mismo año, pero mismo mes. Digo, en el Perfecto. mismo año, pero diferente mes. Bien, perfecto. Ya entonces, la primera respuesta sería, ¿fue un proceso continental de independencia? Sí. ¿Ya? ¿Cómo podemos unir a la gran mayoría de América en este proceso? Porque ocurrieron dentro de los mismos años, solamente eso, dentro de los mismos años, ¿ya? Entre 1809 y 1810. O sea, en ese proceso empezaron los procesos de independencia. Y acá dice, busca en internet 10 países americanos y sus fechas de independencia. Ya, ahí, vayan Y ahora, ahora, vayan buscando, chiquillos. 10 y ahora países. me van a regalar, porque Ah, me dicen siempre cuando meto otra cosa, dicen, ¿por qué te metiste ahí si tú tienes que estar en clase? no, pues dile que es una tarea. Ya, Ah, ya. los que vayan buscando, ya, o sea, los que vayan encontrando la respuesta, lo colocan en el chat. Entonces colocan, no sé, por ejemplo, Colombia, no sé, 15 de septiembre de 1818, por ejemplo, es un ejemplo, no es la fecha, ¿ya? Para que vamos anotando entre todos. Ya, chiquillos, vamos revisándolo. Los espero por mientras. También pueden incluir a Chile. Ya, pues, Sofía, entonces tienes que colocar uno. Por si acaso, al finalizar la clase les voy a pedir que activen la cámara para que me muestren el cuaderno con las actividades que hoy día hicimos. Ya, perfecto. Ahí la Sofi colocó Argentina. El 9, 7 es julio, parece, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, sí. 9 de julio de 1816. Perfecto. Y entre paréntesis apareció Tía, España, porque ya nos hice independizamos de España. qué pena. ¿Qué cosa? Me metí y salí, no me salía eso, salía como todo lo del coronavirus, salía los países que habían desaparecido y puras cosas así. Tienes que Pero si no buscar, apareció todo. Sofi, tienes que buscar bien, entonces tienes que colocar fechas de los países que se independizaron en América. Ya, bien, la Sofi tiene uno. ¿Hay alguien más que haya encontrado otro que nos pueda ayudar? Brasil, perfecto, Álvaro. El 7 de septiembre, hoy van a celebrar ahora luego, de 1822. Se demoraron más. Bien, perfecto, Álvaro.
Angeli, Venezuela, 5 de julio de 1811. Esos fueron los que menos se demoraron. Bien. Uruguay, 27 de junio, julio, agosto de 1828. Y eso que Uruguay era un país chiquitito. Es un país chico. Bien, ¿algún otro más? Si terminaron, díganme que igual para ya poder ir avanzando. Canadá, el 11 de diciembre de 1931. Perfecto, bien, ya, excelente, Canadá. Brasil, 7/9/1800. 22, excelente. República Dominicana, 1 de diciembre de 1821. Bien, excelente. ¿Se dan cuenta? Todos dentro del 1800. Ya, yo creo Sí, que... no encontré, no se lo puedo mostrar en el dossier. Sí, a ver. Allá. Colombia. ¿Cuándo es Colombia? 20/7/1810. Bien, ¿Tienen que perfecto. ser Dime. que los colonizaron España? Es la idea, ojalá. Pero si encuentras otro, no importa. Por ejemplo, algunos dijeron Brasil y España no tiene nada que ver con Brasil, pero igual es importante porque al final sacamos a todos los países que no estaban colonizando. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces ya tenemos a 1, 2, 3, 4, 5. Creo que 5 me dijeron. Vamos a dar 2 minutitos más para que vayan terminando los que no han alcanzado. Chile, nadie anotó Chile. Profe, Dime. Perú, 28 del mes 7 de 1821. Ya, Perú. 1820. ¿21? Estados Unidos, 4 de julio de 1976. Sí, Perfecto. 1821. Perú fue el último país en América en independizarse de los españoles. Sí, a Chile el 18 de Julio noviembre de de 1810. 1820. Bien, perfecto. A ver, da uno, da uno. Alguien había hablado primero, la Sofía. Chile, 18, va, 12 de febrero de 1000. No, el septiembre, el 18 de no, no, el La 18, mano, No, pues el 12 del mes 2 de 1818. acuérdate, Sofi, que el 18 de septiembre es la primera junta de gobierno. Entonces, ya. no es la independencia del 12 de febrero de 1818. Ya. Yo creo que estamos ok. Sí, ahí Yo está. tengo otro. ¿Cuál? Profe, de México. Rica. México. ¿Cuándo es México? México, 16 del mes 9 de 1810. Ya, pero yo creo que ese de 1810 quizás puede ser la primera junta de gobierno igual. Ya, hay que tener ojo. Si sale en Sí, 1810 o en hija, sí, o 1809, sea, todos son del ya. 1800. Sí, todos son del 1800. Pero hay que confundirse, recuerden, entre la primera junta de gobierno y entre la independencia. Porque la primera junta es cuando yo voy al proceso, ¿ya? Y dentro de ese proceso van a ocurrir muchas cosas, muchas guerras, muchos tratados, etcétera. Y la independencia es cuando se firma el acta, es una firma que se hace, ¿ya? Y ahí es cuando los españoles se retiran, ¿ok? Eso es. Así que ahí tienen que bien diferenciarlo. Ya, Bolivia, 1825. Ya, perfecto, 6 de agosto. Excelente. Ya, chiquillos. Por lo general, cuando estas fechas que ustedes me mencionaron acá, cada país la celebra de una u otra forma. Nosotros, por ejemplo, no celebramos la independencia, celebramos la primera junta de gobierno. Nosotros deberíamos celebrarla en febrero, ¿ya? Pero se celebra en septiembre porque es como el primer paso para ser independiente, como que lo cambiamos, como al revés, ¿ya? Eh, y claro, cada país celebra su proceso o su fecha de independencia. ¿Ok? Se realiza la fiesta, eso típico que uno conoce. No es lo que bailen cueca en otros países ni nada, sino que cada país lo celebra según la cultura que tenga. Ya, perfecto, ahí marco. Ecuador. Bien. Ya.
Y la última pregunta dice, ¿has escuchado hablar de la Copa Libertadores de América? Aquí a los que les gusta el fútbol, las futboleras o los futboleros, ¿han escuchado hablar de la Copa Libertadores de América? Sí, ¿Sí la han escuchado hablar? sí. Pregunta, ¿cuál fue el único equipo de Chile que ha ganado la Copa Libertadores? Colo-Colo, ya. De mi gusto, pero bueno, el Colo-Colo sí fue el único equipo que la ha ganado. Ya. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la Copa Libertadores de América con la independencia de América? ¿Qué tendrá que ver? Difícil pregunta. Pero piensen en el nombre. ¿Qué tendrá que ver la Copa Libertadores de América? Porque es de América. Ya. En primer lugar, porque es de América. Bien. ¿Otra respuesta? No sé si es verdad, pero en conclusión quizás es por el nombre Libertadores que ahora están libres. ¿Eso? ¿Quién dijo eso? ¿La Sofía León? Sí, Perfecto, perfecta respuesta. He ahí la respuesta correcta. ¿Ya? Ya, la Sofi Tancayo también estaba bien, porque se juega en América, ¿ya? Y porque se llama Copa Libertadores de América, ¿ya? ¿Qué significa que sean Libertadores de América? Que en realidad los países americanos sacaron y fueron libres de los otros países. Si se dan cuenta, en la Copa Libertadores solamente juegan países de América, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, es por eso. ¿Cómo se relaciona entonces este evento? Por el nombre que se le da a la Copa y está relacionado con el proceso de independencia que se vivió en América. Así de simple. ¿Ok? Sí, Colo Colo el único que ha ganado esa copa acá en Chile. Bueno, nada que hacer. Ya, perfecto. ¿Tienen estos entonces la clase 3? Ok, ya. Estamos ok con la clase 3. Vamos con la clase 4, que sería la clase del día de hoy, para que no vamos quedando atrasados. Aquí en la clase 4 son puras actividades, Y es solamente cortita, actividades. ¿Ah, Sofía? es cortita. Es cortita, ¿ya? Entonces, aquí principalmente como que vamos a hablar, o sea, vamos a hacer actividades relacionadas con todo lo que hemos visto desde la semana pasada hasta hoy. Entonces dice, ¿cuáles fueron las causas de la independencia de América? Ya vimos eso. Ya, entonces vamos a leer este texto y vamos a responder las preguntas de acá. Entonces, ¿alguno de ustedes les gustaría ayudarme a la lectura? Si no fuera tanta la molestia. Pero pregunta, ¿cuántas preguntas son en esta hoja? Son uno, dos, son dos en esta hoja. Ah, ya. Ya, Yo la quiero leer. ya, Sofi, muchas gracias. La independencia de América. Los hechos que provocan la independencia política de América Latina constituyen parte de un proceso histórico que transcurre entre 1808 y 1824. Fue un proceso que inició en América como una respuesta al movimiento juntista, formación de un gobierno en caso de emergencia, desarrollado en España para defender los derechos de Fernando VII, prisionero de Napoleón. Tuvo en su inicio un carácter de libertad frente a España para terminar finalmente una rebelión de independencia. En este proceso culmina con la Guerra de Independencia. Muchas gracias, Sofi. Le vamos a dar la oportunidad al Agustín Angeli, porque Angeli, tú has participado harto en la respuesta, así que el Agustín que lea el segundo párrafo. Muchas gracias igual. ¿Se escucha? Un poco lejos, un poco lejos de nuevo, un poco más cerquita del micrófono. Ahí sí. Ahí sí. Ya. La independencia no termina con la constitución de las juntas, tampoco en el momento en que ella se proclama. Esta se desarrolla en un periodo de aproximadamente 14 años y se logra cuando los ejércitos griegos derrotan a las fuerzas realistas allá. Sí, se escucha entrecortado. Sí, sí, Agustín, se escuchó entrecortado, como que tu micrófono se había echado a perder, parece. Pero yo lo escuché bien, ya, pero lo voy a terminar de leer yo, Agustín. Gracias igual. Ahí cierra el micrófono.
Y ahí dice, la independencia no termina con la constitución de las juntas, tampoco en el momento en que ella se proclama. Esta se desarrolla en un periodo aproximadamente de 14 años y se logra cuando los ejércitos criollos derrotan a las fuerzas realistas, a los españoles, ¿ya? En las llamadas guerras de independencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, como yo les había mencionado anteriormente, no significa que se juntaron, ya listo, hagamos la independencia, proceso, firma, chao. No. Fue un proceso, chiquillos, de guerras, de muertes, de destrucción de ciudades, de todo, porque los españoles no se querían ir. Entonces ellos formaron un ejército que se llamaba el ejército realista, real, de la corona, ¿ya? Y nosotros los chilenos, los criollos, formamos otro ejército, ¿ya? Que era el ejército criollo. Entonces se mezclaron, ¿ya? Los patriotas contra los realistas y ahí hubo las guerras, ahí lo que yo les contaba la Entonces, otra vez. perdón por interrumpir, pero me entró una duda. Dime. Cuando vimos el contenido de Pedro de Valdivia, que él ¿Ya? descubrió Santiago, ¿cierto? Sí. ¿Esto pasó después de la independencia? No. Pedro de Valdivia es antes. ¿Ya? Antes, mucho tiempo antes. Estamos hablando Ok. del 1500 más o menos. Acá estamos en el 1800. Entonces, ustedes el año pasado vieron la colonia. Y la colonia tiene que ver con después de Pedro de Valdivia. Cuando los españoles ya se están acá en América y están ya listos con su vida, hacen todo eso. ¿Sí? Después de la colonia viene el proceso de independencia. ¿Sí, Sufi? ¿Se entiende? O sea, pasaron como 300 años después de Pedro de Valdivia para ser independiente. Pedro de Valdivia ya estaba remuerto en su tumba y así que nada que ver. Ya, perfecto. Entonces, tenemos ya la lectura. Vamos a responder las preguntas que aparecen acá. Entonces yo las voy a decir y les voy a dar un tiempito para que las respondan y después entre todos las comentamos. La primera dice, ¿qué consecuencias tuvo el movimiento juntista desarrollado en España? ¿Qué consecuencia tuvo? Esto está en el primer párrafo. Después dice, la segunda, ¿por qué la independencia no termina con la constitución de las juntas? Ah, eso se los acabo de decir. ¿Por qué no termina en una junta y ya somos independientes? ¿Qué pasó después? Responda. Después dice, a partir de todo lo aprendido en clases, ya, lo invitamos a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué la independencia de América fue un proceso que se desencadenó en todo el continente? ¿Por qué fue un proceso que fue de todo el continente y no solo de un país? ¿Cómo influyeron ya las ideas ilustradas y liberales en el proceso de independencia? Eso tiene que ver con la causa externa. ¿Qué tiene que ver la libertad, las ideas de la ilustración con la independencia? Si no se acuerdan, no la responden. Después la vamos entre todos. Dice, describe 3 causas del malestar criollo en Chile. ¿Por qué no estaban contentos los criollos? Escriban 3. 4. ¿Cuál fue el objetivo de la primera junta de gobierno en Chile? ¿Para qué se juntaron? Ya. Y la 5 la vamos a hacer entre todos. ¿Ok? La 5 no se hace ahora. Van a ser hasta la 4. ¿Ok, chiquillos? Les voy a dar 10 minutos. ¿Estará bien para responder? No, a las 10:52. A las 10:52 respondemos entre todos. ¿Ok? Voy a colocarlo acá. Acuérdense que me tienen que mostrar el cuaderno a la salida. Ya. 10:52. Voy a estar acá. Voy a Profe, Dime. te respondo con mis propias palabras, ¿verdad? Sí, por supuesto, con tus propias palabras.
Dime, Angeli. Por supuesto. Ayudar, no hacer las respuestas.
quedan 3 minutitos, chiquillos. Ya, chiquillos, yo creo que estamos listos ya para revisar. Entonces, ¿me van ayudando con las respuestas? Ojalá participaran más de los que siempre participan. Entonces, la primera dice, ¿qué consecuencias tuvo el movimiento juntista desarrollado en España? ¿Qué consecuencias tuvo el movimiento juntista desarrollado en España? Ya, Álvaro. Tuvo en su inicio un carácter de libertad frente a España para terminar finalmente en una rebelión de independencia. Este proceso culmina con las guerras de independencia. Perfecto, ya, o sea, tuvo, la consecuencia fue el proceso de libertad, ¿cierto? O el proceso independista. Entonces, eso, claro, se juntaron y ¿qué pasó? Fue el tema de la independencia. ¿Alguien tiene otra respuesta? Yo, Ya, ¿quién es yo? Angeli. provocó un proceso que desencadenó la independencia política en América. Perfecto, es lo mismo que puso Álvaro con otras palabras, ¿ya? O sea, ¿qué consecuencias tuvo el proceso después de la independencia? Proceso independentista. Perfecto. Segunda pregunta, dice, ¿por qué la independencia no termina con la constitución de las juntas? ¿Por qué no termina con las juntas de independencia? ¿Qué pasa después? Porque no es una firma, es un proceso. Ya, perfecto, porque es un proceso, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué más Y, pasa después? Y porque o sea, creo que España quiere reconquistar. Ya, ya, bien, perfecto. Ya, porque España intenta reconquistar, por ende, no es llegar y que fueran independientes, sino que España intenta la reconquista. Perfecto, Sofía. Ya, ¿qué más? Angeli, ¿tú ibas a decir algo? o sea, y primero para eso es como que el Estado tiene que estar a salvo. O sea, no sé si me explico. Sí, ya, bien, Y, o sea, y eso se debe hacer legalmente. bien, O sea, perfecto. no Ya, sé, entonces, el ya, papeleo y así. el papeleo y todo eso. Entonces dice, ¿por qué la independencia no termina con la constitución de las juntas? Principalmente, chiquillos, porque la junta es el proceso para comenzar la independencia y además España no dejó a los países americanos ser independientes de inmediato. Les puso muchas trabas, les puso guerras también, fueron súper ofensivos. Entonces,
no fue un proceso de inmediato, que haya terminado con la junta y listo, se firma el papel y chao. No, sino que fue un proceso extenso, fue un proceso largo que se dio. Bien, perfecto. Siguiente pregunta, dice, ¿por qué la independencia de América fue un proceso que se desencadenó en todo el continente? A ver, alguien que me responda. ¿Por qué fue un proceso de todo el continente y no solo de un país? ¿Alguien tiene lista esa respuesta? ¿Por qué fue del continente y no solo de un país? Yo creo que fue porque quizás como los demás países también estaban en esa situación. ¿Ya? ¿Alguien más que haya respondido a esa? Tía, ¿Alonso? todas las causas que provocaron la independencia afectaron a todos los países por igual. Perfecto, bien, excelente. Bien, Alonso. Ya, bien, Angel igual. O sea, en el fondo, todas estas juntas empezaron porque, claro, todas las causas que llegaron a todo el continente, no solamente llegaron a un país. Por ende, todo el continente estaba descontento, todo el continente supo de la Revolución Francesa, todo el continente supo de todas las causas externas y obviamente cada uno tenía su causa interna. Pero en el fondo, a todos nos afectó por igual. ¿Ya? O sea, todos estábamos descontentos con los españoles. Por ende, todos comenzaron este proceso de igual manera. Chiquillos, y fíjense, es súper importante. Si hubiese sido solo un país y los demás hubiesen continuado con España, tranquilo, no, no vamos a ser independientes, preferimos que España nos gobierne, y un país solamente hubiese como se hubiese rebelado para la independencia, no hubiese servido. No hubiese servido para nada, porque los españoles hubiesen ido con todo contra ese país y no hubiesen podido ser independientes. ¿Ya? Entonces, claro, como fue un proceso que se desencadenó en hartos países, los españoles estaban agotados, no daban abasto. ¿Ya? Y eso que igual intentaron hacer todo lo posible, pero aún así no les fue fructífero. ¿Ok? Bien, excelente, chiquillos. Segunda pregunta dice, ¿cómo influyeron las ideas ilustradas y liberales en el proceso de Yo independencia? la tengo. Ya, Angeli. O sea, al llegar a las nuevas ideas a América, como que los criollos querían poder participar en la vida política de aquí y así. Perfecto, ¿ya? O sea, obviamente, al traer estas ideas que venían de Europa y claro, allá, imagínense, no sé, el rey fue derrocado, lo mataron, no sé, hagamos algo nosotros. Obviamente esos pensamientos influyeron para que nosotros fuéramos independientes y dijéramos, ya, chao con los españoles, que se vayan, nosotros tenemos que mandar nuestro país. ¿Ok? Entonces, influyó porque nos dio como el pie para empezar a pensar diferente. Esa sería la respuesta correcta. Bien, Angeli, gracias. Ya, fácil acá. 3 causas del malestar criollo. ¿Por qué estaban tan molestos los criollos? Yo Escucho. tengo dos. Ya, dime una. Una el malestar económico, porque, o sea, no podían comerciar, o sea, como que no Bien, podían. ya. El Malestar otro, económico. Porque no podían comercializar, por ejemplo, con otros países que no fuera solamente España o las colonias españolas. Bien, otro. Eh, chiquillos, los demás. Es una pregunta, ¿por qué España quiso conquistar a Chile o a otros países? Lo que pasa, Sofía, es que en ese momento, como que había una. A ver, era como el país que más tenía territorios de Europa, ¿ya? Entonces los europeos, los países europeos, intentaban tener más territorio porque eso significaba tener más poder económico, político, territorial, de todo, ¿ok? Entonces empezaron como una campaña. Los portugueses intentaban conquistar varios territorios, Francia otros, Inglaterra otros, España otros, ¿ya? Entonces, en el fondo, el que tenía más territorio tenía más poder todavía. Y en ese caso, España fue uno de los reinos, de los países que tenían más poder. Ya los reyes tenían mucho, porque imagínate, tenían casi toda América.
Entonces, por eso principalmente ellos intentan conquistar, establecerse en un lugar, sacar todo la materia prima, sacar todo el oro, porque eso es más poder económico también. Por eso principalmente. Ya, a ver. Ya, no los dejaban participar en la vida política. Perfecto. Ya, tenemos dos. Tenemos economía, política. Me falta una. ¿Alguien me puede ayudar con una más? Bien, gracias, Tommy. Falta ¿Derechos humanos? ¿Como algo así? ¿Querían tener los mismos derechos? Ya, querían tener los mismos derechos, no los mismos derechos humanos. Ya, y bórrale esa palabra, porque los derechos humanos aún no existían. Claro, porque Ya. querían tener los mismos derechos que los españoles. Bien, tercera. ¿Alguien más quiere decir otra? O sea, querían tener como el mismo poder que Ya, tenían. que tenían España. Perfecto, ya querían tener ese poder que tenían los españoles. ¿Por qué los españoles solamente podían tener ese poder político, económico, social? Los chilenos también tenían que tenerlo. Bien, excelente. 4. ¿Cuál fue el objetivo de la primera junta de gobierno? ¿Para qué se juntaron en esta junta de gobierno? Llegar a un acuerdo y firmar la independencia. Llegar a un acuerdo para llegar a ser independientes. No estaba todavía el proceso de la firma. Ya la firma se da el 12 de febrero, 8 años después. Entonces, ¿cuál fue el objetivo? Llegar a un acuerdo para comenzar el proceso de independencia. Bien, Yo tengo excelente. otra respuesta. Dime. O sea, que fue mantener el reino de Chile, en el reino de Chile la soberbia del rey español Fernando. Chile jamás fue un reino. Hay que borrar eso. Jamás fue un reino, solo fue una colonia española. El reino estaba en España, ¿ok? Eso es lo primero. ¿Qué intentaron también hacer en esta junta de gobierno? Aunque no lo crean, querían defender al rey, ¿ya? Querían defenderlo. ¿Por qué lo querían defender? Porque el rey quizás podía acceder un poco más al tema de la independencia. Pepe Botella, el que había dejado el Napoleón Bonaparte, no lo iba a aceptar. Ya, en cambio, por eso estaban tratando de defender al rey, pero de acá de Chile, que iban a defenderlo si estábamos a miles de kilómetros. Era muy complejo, ¿ok? Entonces dice la 5. La última ya para terminar. Dice, todos los sucesos históricos son consecuencias de procesos que tienen una causa y un efecto. ¿A qué se refiere esta afirmación? Ya, fíjense, chiquillos. El proceso que nosotros estamos viendo ahora es el proceso de independencia de América y de Chile. Ese es nuestro proceso de independencia. Las causas son todas las que vimos, causas externas, causas internas, Revolución Francesa, independencia de Estados Unidos, ilustración, descontento criollo, etc. Y las consecuencias van a ser, ¿cuál podría ser las consecuencias? No sé, por ejemplo, eh, muerte de españoles, guerras, ¿cuál más podría ser? Eh, no sé, se van los españoles de Chile, etcétera, etcétera. ¿Y cuál va a ser el suceso histórico? El suceso histórico va a ser la independencia de Chile y América. ¿Se entiende, no? Entonces, lo que yo quiero que entiendan es que todo proceso va a tener una causa o causas, va a tener consecuencias y esto va a llegar a un suceso histórico, a un hecho en sí, que nos vamos a recordar por siempre. ¿Qué nos recordamos por siempre? Que Chile sí se independizó de España. Eso nos vamos a acordar toda la vida, ¿ya? Y esto es el suceso histórico, ¿ok? Ya, no vamos a responder esta pregunta porque en el fondo quiero que entiendan esto, que todo proceso tiene causas, tiene consecuencias que llegan a un suceso histórico, ¿ok? Ya, chiquillos, ahora, para terminar, me van a mostrar el cuaderno por la cámara y el que no me muestre el cuaderno me manda un correo, si no yo llamo a la casa para que me manden la fotito, ¿ok? Déjenme dejar de presentar. Muéstrenme hasta dónde llegaron y yo les doy el pase para que salgan. Si se salen antes de la reunión, por si acaso igual voy a llamar a las casas. Ya. Perfecto, perfecto. Angeli, excelente. Felipe Soto, bien. Agustín, bien. Alonso, excelente. Rodrigo, Ignacio, bien, Ignacio. Ya, Profe, chiquillos. que esté el computador puedo de salir? mi mamá y el computador de mi mamá tiene la cámara mala. Entonces no puedo, pero sí le dije que tengo todo el cuaderno lleno. Sí,
Me lo mandan por correo los que ¿Ya no me empiezo a pudieron, ir? ¿ok? Ok. Sí, se pueden ir los que ya me mostraron y les dije, ok. Chao, profe. Chao, Que profe. estén bien, cuídense, gracias por el tiempo. Chao, chao, nos vemos en la tarde en la orientación. Chao. Bien, Marco, excelente. Ahora sí, bien, Willy, excelente, puede retirarse. Profe, una pregunta. Angeli, dime. ¿Lo vamos a hacer la clase de orientación de la tarde? Ja, no puedo decirles. Adiós. Felipe, excelente. Bien. Eh, tienen que mostrarme el cuaderno. Tienen que mostrarme el cuaderno. Gaspar.